Hola, mi nombre es Juliana Fiorentino, soy hermana de Romina Fiorentino. Romy tuvo el accidente donde perdió su vida el 31 de marzo del 2013. Era domingo de Pascua. Estábamos todos esperando a que ella viniera. Ella se fue a trabajar esa mañana, me pidió que le prestara el auto para volver más rápido y pasar con nosotros el domingo. Yo sentía que no se lo tenía que prestar, pero mi papá se enojó porque no quería y se lo presté. Cuando ella salía de trabajar a las 2. Cuando salió de trabajar, la llamé y le dije que le cargaran hasta el auto porque no se lo daba nunca más. Y le cargó nafta porque después vimos en los videos de la estación que estaba cargando nafta. Soy Javier, hermano de Ezequiel, quien falleció a los 21 años. Es imposible no recordar cada detalle de un hecho tan traumático en la vida de una familia, así que por supuesto que tengo en mente cada uno de los hechos que se produjeron en aquella noche y los días posteriores, dado que estuvo 9 días en coma y se fue un domingo por la mañana, en una mañana sin una sola nube. Mi nombre es Paola García, hermana de Leandro García, le decían Paragua. Leandro se nos fue hace 25 años. Para mí pasó ayer. Leandro tuvo un accidente frente a la UOM, un accidente en moto, el día de mi aniversario de casada. Yo esa mañana me levanté, me fui a la casa de él. Yo estaba estudiando peluquería y me fui a la casa de mi mamá a charlar con él porque tenía que llevarlo al lunes siguiente. Eso fue un domingo. Tenía que llevarlo al lunes siguiente a acomodarle la peluca que tenía porque era un desastre la cabeza. Entonces tenía que llevar un modelo y me dijo: flaca, llévame a mí. Lo fui a despertar, charlamos 2 palabras. Cuando me fui, le di un beso en la frente y le dije: te quiero mucho. Eso fue cerca del mediodía. Y a las 3 de la tarde me avisaron que Leandro había tenido un accidente. Teníamos los teléfonos celulares tipo ladrillo en esa época. Y suena el teléfono, atiende mi esposo. Y lo único que escuché fue: no le digas nada a Paola. Cuando dijeron no le digas nada a Paola, cuando escuché eso, yo empecé: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leandro tuvo un accidente. Fue lo único que me dijeron. Bueno, mi nombre es Mirta Pelierino, soy mamá de Leandro García, más conocido en nuestra ciudad por Paragua. El 16 de julio del año 2000 perdí a mi hijo menor, perdí a Leandro. Y en la forma más terrible que lo podés perder, porque cuando vos lo despedís porque sale a trabajar, él trabajaba en lo que ahora se llama delivery. En ese momento eran cadetes. Cuando salió con su moto a trabajar como cadete, fue la última vez que lo vi. Hola, soy Nora, mamá de Romina Fiorentino. Mi hija murió en un accidente en el año 2013. La noticia terrible la recibí yo misma. Estaba esperándola y como no llegaba, llamé a su celular y me atendió la chica una de las chicas que estaba socorriéndola. Salió con una amiga, con Daniela, venían las 2 en el auto y no sabemos qué pasó. Hay versiones que tiraban piedra desde las vías, que había chicos tirando piedra desde la vía. Hay otra versión que ella perdió el control del auto. El auto se despistó, dio 5 trompos y las chicas salieron las 2 despedidas porque no tenían el cinturón. Si ellas hubieran tenido el cinturón se salvaban porque el habitáculo quedó intacto por dentro. Romina no tenía puesto el cinturón de seguridad y tampoco lo tenía su compañera. Ninguna de las 2 tenía el cinturón de seguridad puesto. Si ellas hubiesen tenido el cinturón de seguridad, que es tan importante, ellas se salvaban. Ellas se salvaban. Cuando yo llego al hospital, Leandro, sale una chica, una cadete,
porque Leandro era cadete, sale llorando, gritando, se murió, se murió, se murió, se murió. Y yo a ella la conocía, entonces le pregunté quién se había muerto y me dijo Paraguas. Cuando me dijo que mi hermano se había muerto, para mí la vida cambió, dio un giro de 180 grados. Es fuerte hablar de todo esto y acordarme de todo esto, pero es algo necesario para que los chicos sepan lo que le pasa a una hermana cuando pierde a su hermano, sobre todo a su hermano más chico. Él era mi hermanito más chiquito y esa mañana yo lo vi en la cama, charlamos y a las 3 de la tarde lo estaba velando y no se lo deseo a nadie, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No se puede dejar de lado el hecho de que estaba en su moto, sin casco, y desconozco, pero supongo que por los dichos a una velocidad que era superior a lo recomendado. Hubo un hecho también en ese accidente, dado también que una persona dobla en contramano y con posterioridad se le hace el examen de alcoholemia y estaba pasado del mínimo. Y a partir de ahí uno se da cuenta que la conformación, que cada participante de una familia es individual. Que cada uno va a vivir la historia a su manera, que el shock lo va a golpear de un modo y que la recuperación también va a ser en distintos tiempos y que hay que saber entender y saber leer a cada uno de los componentes. Yo puedo dar mi parecer como hermano, pero por supuesto que ni siquiera puedo llegar a decir que imagino lo que vivieron mis padres. Dani fallece en el momento y la Romy agoniza muchas horas. Ella murió a las 10 de la noche en Rosario. ¿Cómo me enteré del accidente? No llegaba. Eran las 2:30 y no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y ella no nos mandaba un mensaje, nada. Entramos a llamarla. La entré a llamar, la llamaba a mi papá, la llamaba yo, la llamaba a mi papá, hasta que nos atendió la chica que la estaba socorriendo. Y nos dijo que ya estaba llegando la ambulancia, que había habido un accidente. De ahí fue todo un caos. Ir como locos al sanatorio, encontrarnos con la familia de Dani ahí, con los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo pasaban y veían el accidente y sabían que eran las chicas y se bajaban. Acá en el hospital a Romy deciden trasladarla a Rosario para un mayor control. Y bueno, cuando llegó allá a Rosario, si bien lo operaron, no pudieron hacer nada por ella. Y a las 10 de la noche me acuerdo que estábamos todos en una sala de espera y bajó una enfermera llena de sangre y nos dice, no, estoy buscando a los familiares de la chica de Villa porque la chica murió. Así fue. No sé, de ahí no sé más nada. Desde ese momento en adelante mi vida cambió, creo que se terminó y de las cenizas nací, me costó mucho. En su momento yo me morí con ella, porque la mamá muere con su hijo, su hija. No lo podés entender, en nuestra sociedad no estamos acostumbradas a perder a un ser querido, y mucho menos si ese ser querido es un hijo, la edad que tenga, no importa. A la hora y media más o menos, llega un muchacho. En ese momento era inspectora de tránsito en la Municipalidad de Villa Constitución,
Llega un muchacho en una moto, pero muy apurado, apoya la moto en un tapialito y se le cae, se vuelve corriendo a agarrarla y yo de adentro lo veía. Entonces me asomo y era un amigo de mi familia, un amigo de mis hijos. Y cuando me ve, lo primero que me dijo, tranqui. Cuando me dijo ese tranqui, a mí me agarró una desesperación y lo primero que pregunté, ¿qué le pasó a Leandro? No, tranqui, tú, se cayó de la moto, dice, tiene la pata, es la pata nada más, así me dijo. Vení que te llevo. Me llevó al hospital en la moto. Cuando llego allá, me metí a la emergencia, así estaba la puerta cerrada y se abre en ese momento y lo veo a mi hijo con el tórax desnudo, lleno de cables por todos lados. Yo muy bien no entendía lo que pasaba. Lo primero que pensé era que era un problema asmático y les pegué el grito, ojo que es asmático, y me fui a la cochera antigua que tenía el hospital y ahí me puse a esperar. Después de un rato, a las 15, salen los dos médicos que lo estaban atendiendo. Un amigo de la familia también, que me acompañaba sin tocarme, sin nada, cuando vio a los médicos me abrazó y me sostuvo. Y el médico me dijo, ¿usted es la mamá del chico? Sí, falleció. Así me lo dijo. Leandro era un pibe muy activo, donde vos ibas, todo el mundo lo conocía hasta el día de hoy, lo conocen, yo hablo con gente y me dice, vos sos la hermana de Paraguas, hasta el día de hoy, hace 25 años que pasó, y la vida, después que perdés a un hermano, no es la misma. Es muy difícil ver, por ejemplo, a tu mamá, que no es la misma. Tu vieja ya no es la misma de antes. Mi mamá antes era una persona, ay, por Dios, no paraba un minuto. Era una cosa que era perdón lo que voy a decir, un cohete. Y una noche la vi llegar a mi casa pidiéndole permiso un pie para pasar el otro. Mi mamá no fue la misma, yo no fui la misma nunca más. Mis hermanos no fueron los mismos. Mi familia prácticamente se desintegró después de que Leandro se nos fue. Y esto no le puede pasar a la gente, a nadie, no le puede pasar a ningún hermano. Que una madre pierda un hijo debe ser terrorífico. Pero yo quiero que sepan también lo que siente un hermano. Los chicos andan a veces en moto, andan en auto, andan como si nunca fuera a pasarles nada. Y sí puede pasar, sí puede pasar. Leandro se fue cuando tenía 21 años y un día. El día de mi aniversario de casada. Hoy estábamos hablando con mi familia, que mis hijos, el mayor tiene 26, Candela tiene 21, y ellos quieren ver videos de cuando eran chicos. Y yo les decía que hay un solo video que no voy a poder ver, que es el de mi casamiento, porque él ese mismo día me salió de padrino. Yo no pude volver a ver más el video de mi casamiento porque está él desde que empieza hasta que termina. Entonces, sí pasa cuando se nos van los pibes, sí que pasa y pasa mucho. No pasa solamente a los padres, que eso no tiene palabras, pero los hermanos quedamos destruidos, los hermanos quedamos destrozados. Nosotros éramos 4 y ahora le faltaba una pata a la mesa. Y no se puede volver para atrás con eso. El accidente nos arruinó a todos. Mi familia dejó de ser mi familia. De tal manera que dejó de ser mi familia que a los 3 años mi papá se fue con ella porque era más fuerte el dolor de no tenerla a ella que los que habíamos quedado. Es difícil, necesitas mucha ayuda.
mucho apoyo de todo el mundo. Tenés que hacer terapia hasta el día de hoy. Hay momentos que los roles se intercambian a la familia, que vos dejás de ser la hermana para ser la mamá de tu mamá, porque tus papás dejan de existir desde ese momento. Hay que juntarse entre todos, juntar los pedacitos y armarnos y tratar de encontrarle otra vez el sentido a la vida para seguir. Vos no te olvidás del dolor que sentiste ese día. Aprendés a vivir con ese dolor y aprendés a encontrar las cosas, encontrarlas a ella en otros detalles. No sé, una anécdota que no viene al caso, pero el día que yo me casé, yo estaba enojada porque no estaba ni mi papá ni ella. Y cuando llego al salón, para entrar al salón, de la nada, cayeron 2 plumitas arriba del vestido y parecía que se habían enganchado. Y yo sé que son por ahí esos detalles que ellos te mandan como diciendo, no me estás viendo, pero yo estoy acá con vos. Es difícil, uno se cría, me crié entre normas de tránsito y mi hermana murió por no cumplir una norma de tránsito. Yo creo que la juventud ahora tiene que valorar todo eso y darse cuenta que las normas están para cumplirse, porque uno, si te dicen no manejes usando el celular, es un segundo que pestañaste. Si las cosas están hechas para hacerlas y cumplirlas, por algo es. Y la verdad que hay que cumplirlas, por más que vos seas chico y te cuesta. Después muy triste pasar por estas situaciones, ver cómo tu familia se desmorona, cómo nada es lo mismo sin esa persona. Es muy feo perder un hermano. Es un dolor doble que tenés, porque tenés tu sufrimiento y el de tu mamá y el de tu papá al lado tuyo. Pasaron muchos años. La vida misma de cada uno de nosotros, de mi hermano Walter, de mis papás, siguió. Gracias a Dios estamos enteros, pero ¿viste cuando algo se cae y se rompe? Lo vas a armar pero la herida o la marca del pegamento con el que trataste de solucionar la cosa va a estar siempre. Entonces, si cada uno de nosotros, y no me siento culpable porque fueron pequeños detalles, pero después haciendo el raconto, cuando uno habla con uno y con otro, si cada uno de nosotros hubiéramos tenido en cuenta las referencias que dio él de lo que le pasaba, nos hubiéramos dado cuenta de que algo no le andaba bien y lo hubiéramos llevado al médico. Y a lo mejor Leandro estaría acá, pero no está. Entonces lo único que podemos hacer es tratar de concientizar a la gente que se cuide por uno mismo, que se cuide por la familia, que se cuide por todos los demás que circulan a su alrededor, aunque estén caminando. Siempre hay que ser consciente de lo que uno hace en la vía pública, siempre. Si nos hubiéramos dado cuenta, a lo mejor Leandro no hubiera salido en la moto. Y a partir de ahí la historia hubiera sido otra. Mensaje. No sé si soy quién, pero las cosas suceden, todos lo sabemos. No las ayudes a que pasen. Hay cuestiones básicas como el casco, como la velocidad, como el alcohol, como descansar bien si tenés que viajar. Pensá en los viejos, pensá en tus hermanos, pensá en tu familia. Si no la tenés, pensá en que vos mismo te mereces tener una vida plena, que tenés un montón de cosas por delante. Cuídate. En primer lugar, que uno debe amarse. Amarse significa cuidarse en todo aspecto de la vida, en todo.
en la salud, en el confort, en el bienestar de la familia. Y las precauciones hay que tomarlas. Uno, antes de salir de su casa, tiene que pensar: me tengo que poner el cinturón, me tengo que poner el casco, tengo que mirar con atención antes de cruzar. El consejo mío es ese. Yo recuerdo que cuando daba las clases de educación vial allá por los años 79, 80, 80 y muchos años atrás, siempre le decía a los chicos que debían cuidarse. Y una palabrita que hacíamos como un juego, como que la precaución era una mujer. Entonces, ¿qué hacía esa mujer? Cuidarnos. Entonces le decía: lleven siempre a Doña Precaución con ustedes. Y así terminábamos la clase, como un juego, con Doña Precaución, que era una mujer que los tenía que cuidar y que ellos la tenían que llevar a todas partes. Mi nombre es Pablo García, soy hermano de Leandro García. El que lo pudo conocer era más conocido como Paragua. Uno de los consejos es la precaución. La precaución siempre, el uso de los elementos de seguridad, tanto en la moto como en el auto, porque el Rosedal está expuesto a accidentes de tránsito, no solamente en motos, sino en autos también. Pasa en todos lados, estamos expuestos todos los días y en particular soy padre y quiero lo mejor para mis hijos también y con los cuidados que ellos necesitan. Siempre una de las cosas que por ahí utilizo, porque trabajo en donde mi trabajo por ahí tengo que exponer el tema de seguridad, siempre cuento lo mismo, que por más que por ahí uno tiene los elementos de seguridad correspondientes, el casco, el cinturón de seguridad, y piensa que con eso no va a pasar nada, mi hermano no se murió por un golpe en la cabeza, se murió por otro tipo de golpes. Entonces la precaución es fundamental. Tuve la posibilidad dentro de lo que es municipalidad de dedicarme a hacer charlas de concientización vial. Y una de las cosas en las que yo hacía hincapié era en la prevención. En la prevención. Casco, cinturón de seguridad, no tomar alcohol, son todas valederas y muy importantes, porque ahí nosotros lo que hacemos es cuidarnos nosotros y cuidar a todo el que está alrededor nuestro. Entonces es importante, es muy, muy importante pensar antes de actuar en la vía pública. Yo he hecho muchas charlas de seguridad vial, de concientización vial con chicos alumnos de la secundaria, sobre todo, de todas las edades, pero hablando de la secundaria específicamente, que me decían: y bueno, pero mi vida es mía, yo con mi vida hago lo que quiero. No, es mentira. Vos podés hacer lo que querés con tu vida, pero tenés que pensar que cuando vos haces algo que te lleva a la muerte, matás en parte a toda tu familia, porque ninguno vuelve a ser el mismo de antes de que vos fallecieras. Así que mi único consejo en este caso sería tener conciencia plena de que siempre hay gente que nos quiere, siempre hay gente que va a sufrir si a nosotros nos pasa algo, y creo que a partir de ahí la cosa va a ser distinta.